Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, gracias te damos porque una vez más nos permites tomar este tiempo en el día que es entregado para ti y apartado para ti, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad de compartir con mis hermanos y alumnos de la clase. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en todo momento. Te pedimos que nos guíes en el desarrollo de esta lección y nos permitas aprender una cosa más, una lección más, una situación más de la que tú estás interesado en que nosotros podamos conocer y entender de acuerdo a tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos ya en la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Getsemaní de Guadalajara. Ha elegido el material que ofrece Nueva Vida en Cristo, volumen 2, en esta ocasión, más pasos básicos para la vida cristiana. Es el material que se ha elegido llevar y se puede conseguir una copia electrónica de este libro en nuevavidaencristo.org con New Life Discipleship. Este es el nombre del material, lo pueden descargar de manera gratuita, aprovechar de usarlo en el celular y editarlo en el celular también es algo que les he estado presentando en las últimas lecciones. Es el material editable también. El paso de hoy es el paso 10 del cristiano y su dinero. Dice, te doy de lo tanto que me das. Y aquí están las diferentes usos que le da a esa percepción del dinero, y el diezmo es el que está entregando para el servicio del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro manual, es la ilustración que tiene nuestro manual. Y para iniciar tenemos las preguntas declaraciones que hay que responder con verdadero o falso. Vamos a empezar. Dice, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Eso es correcto, no estamos hablando de que hay cosas más importantes que tienen que ver con el área espiritual, que más allá del material. En la siguiente dice, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Esto es falso y vamos a ver algún caso por ahí en nuestra lección el día de hoy que nos da nos asevera, pues nos asegura que esto es falso. La siguiente dice, todos los bienes que tenemos provienen de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto y Dios nos lo da porque Él creó todo, el cielo, la tierra, todo lo que tiene o puso para nuestro uso cotidiano, pues Él nos lo provee desde la creación del mundo. Entonces, eso es verdadero. Muy bien, en el primer subtema dice mi actitud hacia las cosas materiales, lo ideal, lo que se espera que se contemple con relación a las cosas materiales. Dice, según Lucas 12:15, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? Estoy agregando del versículo 13 al 15 nada más para poder responder a esa pregunta, y es lo que vamos a encontrar aquí en nuestro manual. Algo que me llamó la atención en este capítulo es que desde el inicio del capítulo el Señor Jesús está recomendando no caer en la hipocresía. Anterior a lo de la avaricia, está mencionando lo de no caer en la hipocresía, que significa aparentar ser, y habla de los fariseos, de la levadura de los fariseos. También menciona que Dios juzgará lo que hay en el corazón, o sea que Dios es el que ve desde dentro y sabe bien lo que está
realmente existe realmente y no solo es una apariencia. Aquí también en este capítulo se menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo, habla de el menosprecio, habla del trato que le demos al Señor Jesús, pero en particular, o el énfasis que yo estoy observando que hace es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en negarse a ser convencidos de su pecado. La persona que se niega a escuchar la voz del Espíritu que le está tratando de convencer de que es pecador y que necesita arrepentirse y necesita ser perdonado, que se perdone su pecado, pues es una situación que se ve en lo que corresponde a la blasfemia, porque al negarse a ser convencido, pues no va a lograr encontrar vida eterna. Por eso es una situación que complica la vida de las personas, negarse a aceptar, escuchar la voz del Espíritu que les está redarguyendo de pecado, tratando de convencer de que son pecadores. Dice: el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora habla de nosotros, hablará por nosotros cuando tengamos que enfrentarnos a dar cuenta de nuestra fe en diferentes situaciones que se nos pudiera presentar, que estamos siendo atacados y tenemos que dar razón de nuestra fe, pues el Espíritu Santo va a hacer esto, va a dar razón por nosotros, así que no vamos a necesitar tener que preocuparnos, porque el Espíritu Santo se encargará de esto. Ok, el pasaje entonces inicia aquí. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora sí vemos entonces cómo él hace claro que no de las cosas materiales, en eso se consiste. No consiste la vida en que tengamos cosas materiales. ¿Qué le respondemos entonces? ¿Por qué debo guardarme de la avaricia? Porque la vida no consiste en poseer cosas en abundancia. Esa sería la avaricia. Algo que me llamó la atención sobre el asunto de la avaricia es esta investigación pues que encontré. La avaricia. Dice aquí que la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Fíjense que es como un desperdicio, por decirlo así. Tienes la riqueza, pero no la tienes para una necesidad o por causa de una necesidad, sino que nada más la tienes y la tienes para guardarla, porque sientes que te hace falta tener algo ahí como si fuera ¿cómo le dicen? Tu as debajo de la manga, por decirlo así, que cuando lo necesites lo vas a poder sacar para sacarte del apuro que necesites, o dijéramos, no es en ese sentido que porque es una necesidad que la estoy deteniendo porque ya sé que me va a llegar una situación en la que lo voy a tener que desembolsar y lo tengo listo. Eso se llamaría previsión, pero en este caso no está hablando de previsión, de algo que ya sabes que a cierto tiempo ya lo vas a necesitar. Aquí habla de poseer muchas riquezas solo por el placer de atesorarlas. Saber que tienes ahí las cosas y ay, mira, y cada vez ay, hay más, ay, hay más. Y tener nada más por el gusto de tenerlas, sin aplicarlas, que de hecho, ¿qué sentido tiene tenerlas si no le das aplicación para algo? Es como los compulsivos. Es como los compulsivos, los acumuladores compulsivos. Simplemente es una ansiedad, es una necesidad, pero esta es negativa. Es una acción negativa que trae, ahora sí que es una situación negativa, punto. Hasta ahí le dejo. Vamos adelante. Dice:
En el manual, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? ¿Qué dice Lucas 12:31? Yo le estoy agregando del 27 al 31 para checar un poquito el contexto. ¿Qué dice Lucas 12? Estos textos me han hecho darle vuelta y vuelta y vuelta para entender y razonar el contexto en el que se están ubicando, ¿no? Pero bueno, Lucas dice, el Señor Jesús está en una conversación y está dándoles un ejemplo. Dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El texto más conocido es el de Mateo, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto, pues, nos está dando Lucas 12:31 y también está dando ese mismo énfasis, el buscar el reino de Dios. Y aquí me llamó la atención, rápido se me vinieron a la mente, recientemente he estado de alguna manera en el pensamiento con relación a los países que tienen un rey, o sea, que tienen un rey, es un gobierno que se le denomina monarquía porque hay un monarca que es el que reina. Y me dio curiosidad de entenderlo desde el punto de vista de un diccionario, qué quieren decir cuando hablan del reino, y encuentro pues que la palabra reino se ubica como un nombre propio, o sea, un nombre, un sujeto, y es masculino, y se denomina como territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. El que gobierna es un rey o una reina. Entonces me quedé pensando, cuando está hablando de buscar el reino de Dios, entonces quiere decir que busquemos que se ejerza el gobierno de Dios en nuestro territorio. Que se ejerza el reino de Dios, el gobierno de Dios como rey en nuestro territorio. A diferencia, por ejemplo, de nuestro país, México. Yo vivo en una república, México es una república. Y me llamaba la atención, yo dije, me va a hablar de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero no, me lo mencionó así el diccionario de una forma un poco más concreta y más entendible. Dice que también es un sujeto, pues es una palabra, nombre femenino. Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. Aquí ni pensarlo, que se dice que nuestro gobierno siempre funcionó así, solo algunos lo decidían y se manipulaban las urnas. Pero lo que sí estamos viendo que es alguien temporal y se elige, el pueblo lo elige. El pueblo lo elige a través de elecciones. En cambio, el reino, que sería el reino de Dios, es donde Dios es el que gobierna en el territorio. Entonces estamos viendo la importancia de que nosotros busquemos ese reino de Dios ante todo, y que Dios es el que se va a encargar de las cosas que necesitamos. Si nos damos cuenta ahora que se dio la situación de Tabasco y de aquella región del sureste, el gobierno ha estado insistiendo en que ellos van a ofrecer el apoyo para sostenimiento
en alimentos, sostenimiento en recuperar sus casas, sus equipos electrodomésticos y todas las cosas que necesitan, que el gobierno está decidido a que lo va a hacer. Entonces me hace pensar con relación a Dios. Si Dios es el rey, el que gobierna, y nosotros estamos en una crisis, estamos en una situación de emergencia, ¿no estará Dios dispuesto a ofrecernos todas estas cosas para ser añadidas si Él es el dueño de todo? O sea que ahí es donde entra la fe ya, de hecho, porque si creemos en una persona que va a ofrecer algo, ¿por qué no creerle a Dios que Él es el dueño de todas las cosas? Esa sería la reflexión aquí. Entonces, yendo al manual, vamos a ver, dice, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿En qué consiste, pues, la vida del hombre? Pues en buscar el gobierno de Dios en mi propia vida, y que esté no nada más en mi propia vida, sino también en la vida de los que me rodean. Ese sería el plan, que no solo esté en mi vida, sino en la vida de los demás que me rodean. Es decir, el gobierno de toda mi comunidad, de todo mi territorio, que Dios gobierne en todo mi territorio. Dice, lea 1 Timoteo 6 del 17 al 19, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Vamos a buscar ese texto. Esto es 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo mando, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, de esto que acabamos de leer, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Según el versículo 17, porque son inciertas. Inciertas, que pueden desaparecer cuando uno menos piense. La siguiente dice, ¿quién me da lo necesario para vivir? Según esta dice, pues que Dios es el que nos da todas las cosas. Cada cuanto expreso mi agradecimiento a Dios. Bueno, si tenemos un devocional, en el devocional ustedes ya recuerdan que se nos ha dado la orientación de que una de las cosas que no debe faltar, además de la alabanza, es la gratitud a Dios. Entonces, si estamos en un devocional diario, se espera pues que también en ese devocional se estén expresando nuestras gratitudes por todos los bienes que estemos. Quizá aquí es bueno que nos hagamos como más conscientes a partir de esta reflexión de que seamos como más detallistas, detallados en qué es lo que realmente estoy reconociendo que Dios me ha dado. Algo que podemos decir es que a muchos de nosotros no nos ha tocado tener el problema del COVID y nos encontramos en una situación de ser como muy, que nos causaría un gran daño si nos diera, porque hemos vivido cuestiones de nuestros pulmones, nuestras alergias. Entonces esa yo la pondría como una de las cosas que me hace reflexionar. Es una ocasión oportuna para hacer la reflexión. Ok, en el punto número 4 dice, ¿qué riqueza debe buscar el cristiano? Las riquezas, si no es cuestión de dinero, de hecho ahí está haciendo la lista, ¿verdad? Que sería bueno que la repasáramos esa lista. Espérenme, aquí. Esta lista dice ahí, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos y
Y ya, bueno, esas son las que son. Sí, aquí. Hacer el bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esas serían las que yo le pondría aquí en esta respuesta. Dice hacer el bien, hacer buenas obras, ser generosos y abonar para la vida eterna, o es decir, buscar que las cosas que más nos envuelvan o nos mantengan ocupados, sean las cosas que correspondan a la vida eterna. Les recuerdo que cuando nosotros tenemos la salvación que Cristo nos ofrece un cambio de vida, o sea, nos transforma en nueva criatura y nos hace una nueva criatura ahora dispuesto a crear, a realizar buenas obras, a realizar el bien. Las obras nos las pone dispuestas para realizarlas ahora como nuevas criaturas. Entonces, si nosotros ya nos encontramos en una condición de vida eterna, las obras están a disposición de nosotros para poderlas ejecutar. Entonces hay que estar como más, que nuestras manos se vean llenas de poder ofrecer algo así o mantener algo así. Esa sería la riqueza que debemos buscar. Dice el punto número 5, la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Aquí me llamó mucho la atención, en la cita les estoy agregando unos versículos antes del capítulo 4, es 1 Corintios 4, pero le estoy agregando algunos versículos para darle un contexto así como que más completo. Vamos a leer el pasaje para ver la enseñanza que nos está presentando ahí. Esto es 1 Corintios desde el 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El problema que se está dando aquí en este pasaje con los corintios es que los corintios están empezando a hacer partidos. Están hablando de Apolos, están hablando de Pablo, decían otros yo soy de Jesucristo y empezaron a hacerse divisiones. Entonces cuando ellos llegan a este punto, el Señor, el apóstol Pablo, pues está siendo muy explícito con ellos, diciéndoles que en realidad la pertenencia es como al revés. Si ellos dicen yo me voy a ser parte de Pablo, yo me voy a ser parte de Apolo, yo me voy a hacer, entonces están como que dividiendo a sí mismos. En realidad él les está diciendo es que ustedes están tomándonos y ustedes se quedan ahí, pero estamos al revés, en realidad te está sucediendo al revés. Nosotros nos estamos ofreciendo a ustedes y ustedes nos tienen, no nada más a mí, nos tienen a nosotros y tienen todo lo que nosotros representamos, todo lo que nosotros nos proponemos ofrecerles a ustedes, es de ustedes y de hecho ahí lo está mencionando, que no deben pensar en lo que la persona en sí representa, sino la enseñanza que viene con ellos, la enseñanza que viene con ellos, el propósito de compartirles la salvación que viene con ellos.
Entonces aquí es donde hace ese énfasis con relación a Pablo, a Apolos, a Cefas, o sea, cualquiera, o sea, aunque quieran pensar en eso, no, sea por todo lo que ustedes quisieran pensar que es su prioridad o su principal interés, o en realidad todo lo que existe es de ustedes, o sea, se provee a propósito para ustedes. Y ustedes mismos pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios, así que todos tenemos de alguna manera un mismo interés, una misma preocupación, una misma tarea, si así lo quieren pensar. Y entonces habla de precisamente eso. Y nosotros somos hombres, somos solamente servidores que administran los misterios de Dios. Ustedes recuerdan que la parte de misterios es parte de que nosotros conocíamos las escrituras a través de lo que es el Antiguo Testamento, pero no teníamos conocimiento de cómo Dios iría a completar su plan de salvación no solo para los judíos, sino también para nosotros los griegos. Entonces, este evangelio, que es una buena noticia ahora para nosotros, era oculta al entendimiento y al conocimiento de la misma generación en ese entonces, porque mucho se ha dicho también en algunos otros pasajes que si ellos hubieran sabido a quién estaban crucificando, no lo hubieran crucificado, pero era parte del plan de Dios que se llevara a cabo tal como se llevó a cabo, para que nosotros pudiéramos lograr obtener la esperanza de redención que ahora tenemos, de que ya es pagado nuestro pecado por la sangre de Cristo en la cruz. Entonces todo esto era un misterio y Dios era el que lo estaba planeando, todo estaba Él, ahora sí que organizando de manera que nadie lo estorbara. Ni siquiera el mismo Satanás se vino a dar cuenta de que al permitir que las cosas se dieran así, se logró el plan de Dios tal como venía. Entonces, este hecho de ser administradores está hablando del Evangelio, está hablando de la palabra. Pero sea cual sea lo que haya que administrar, esa sería la conclusión de este pasaje. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, en este contexto, aun cuando está hablando de cómo critican y tratan de, como decía aquí, de hacer juicio los de Corintios con relación a Pablo y hacer su propio juicio en lugar de que sea el Señor, lo que está diciendo es que ellos no se van a encargar de juzgar quién sería o quién es o qué hace, sino que es Dios mismo el que se va a encargar de hacer esto. Entonces esta fidelidad, me gusta el pasaje del contexto porque dice que cuando dice que no hay que juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Entonces Dios es el que se va a encargar de determinar la fidelidad del administrador, en este caso en la acción misma de ser un administrador. ¿Qué dice entonces si lo consideramos así de esta manera? Entonces, ¿qué es lo principal? El principal, como dice la pregunta, ¿qué es el requisito principal para ser un buen administrador? Pues ser hallado fiel ante los ojos de Dios. Que nadie de los que yo esté ofreciendo o proveyendo esa administración de misterio del Evangelio, pues en otras palabras, no son las personas que lo reciben quienes van a juzgar si soy o no soy la persona fiel a la administración del servicio Entonces Dios es el que se va a encargar, eso es algo que sí quiero insistir aquí. En el siguiente pregunta dice, ¿cuáles son algunas cosas que Dios me ha dado para administrar? Esta parte
me hizo recordar en cuanto vi, espérame, administrarlas es como cuando vimos la lección pasada, que Dios nos ha llamado para santidad. Estuvimos hablando de ese canto en donde hablaba de la entera consagración, pues lo hallé ese canto que se encuentra en el himnario popular, el nuevo himnario popular, así es como se llama este himnario, el nuevo himnario popular. Claro que era nuevo en aquel entonces, ahora es el más viejo, ahora le llamamos el himnario verde, porque el himnario bautista es rojo, aunque venía a veces en algunas presentaciones verde, pero así es como lo llamamos. Y este es el número 94, ya confirmé que no aparece en el himnario bautista o el rojo. Pero lo que quiero que veamos es lo siguiente, todo lo que describe que se debe consagrar a Dios. Me parece útil para responder esta pregunta de aquí, que estamos ahorita en el manual. Y vamos a darle una lectura tratando de hacerlo rapidito. Dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar, se lee la primera de cada una. Dice que mis manos pueda guiar el impulso, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Esas serían las dos primeras, vida entera, manos. La segunda, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Entonces, pies y voz. La tercera dice, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. La cuarta, que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Y luego hay dos versiones. En el de música dice que mis labios repitiendo lo mismo que la tercera estrofa, pero el que le llaman chiquito, así le llaman el himnario chiquito, que nada más trae letra, nos menciona la frase que en realidad hace rima, que originalmente hace rima con que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mi mente y su poder sean usados en tu honor, porque todos hacen rima. Entonces se los puse aquí abajo, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Entonces habla de mi tiempo y de mi mente. Dice, toma, la quinta, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón y tu trono en él tendrás. Entonces, recordando ese texto y la consagración, ahora diríamos que todo eso es algo que tenemos de parte de Dios. Y si lo tenemos de parte de Dios, entonces de ahí podemos considerar todo lo que hay que administrar, pensándolo de manera cada quien individual. Entonces, mi vida, mis manos, mis pies, mi voz, mis labios, mis bienes, mi tiempo, mi mente, mi voluntad, mi corazón. Tenemos mucho para administrar. Ok, ahora vámonos a la parte material, diría yo. Ministrando mi dinero. Ok, ministrando. Dice, el dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? Impulsivo. Cuando yo me encuentro estresada, triste, decepcionada, lastimada, vámonos a comprar lo que sea. Bueno, comúnmente va a ser alguna golosina, un pastelito o alguna golosina, comúnmente, porque soy más así, más golosa, pero se siente como que un alivio cuando uno dice, es que no, y quiere uno desahogar, ir a comprar es como que la terapia. Bueno, la Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esa parte se llama ofrendas y diezmos, Y hay de ofrendas a ofrendas, y esa es la parte que me entretuvo más en la investigación de estos textos.
Por ejemplo, aquí me dan unos textos cuando yo veo el contexto, no, es que no podemos aplicarlo allí, no podemos hacer eso, se me haría poco ético, solo para encontrarle, como para taparle ahí o para taparle el hoyo. Está un hoyo ahí, es que ¿cómo le digo a la gente que debe dar dinero a la iglesia? Ah, voy a usar y ahí lo voy a poner. No es ético, bíblicamente no es ético, por eso es porque quiero ver qué podemos hacer para darle apoyo a esa necesidad, pues, de apoyar a la iglesia, pero no bajo otros textos que realmente no están hablando de eso. Dice, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? ¿Cuándo? Está hablando de un momento, situación, algo así. Según 1 Corintios 1:16, vamos a buscar ese texto. 2 Corintios, ¿es segunda o primera? Vamos a ser claros, porque yo ya me fui a, primera a los Corintios 16:1, está al revés. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, sí, está claro aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Por eso les decía que no puedo usar solo el versículo que está ahí citando, que es el versículo 2, porque el antecedente me dice la razón del dinero, pues. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este es en realidad el texto. Lo primero que quiero resaltar en esto es que el contexto de esta palabra ofrenda tiene una base quizá diferente a la que nosotros estaríamos usando para entregar el dinero a lo que sería la iglesia o dentro de la iglesia. Por ejemplo, aquí habla de una necesidad específica. Una ofrenda, aquí en realidad se trata de una colecta, y una colecta con un fin específico. Dice para los santos. Esos santos se trataba pues de los creyentes pobres en Jerusalén, y encontré que el texto que lo hace relación. Acuérdense que hay varias cartas escritas de Pablo, entonces en algunas de ellas hace mención de situaciones que coinciden con tiempo y situación y tiempo, y las menciona en otra carta. Entonces eso sucedió precisamente. El asunto de los santos pobres de Jerusalén creyentes lo menciona en Romanos 15:26, y quiero invitarles a que lo veamos. De hecho lo puse aquí a un ladito. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces aquí está resaltando que esta ofrenda en realidad tenía un propósito. Por lo tanto, el fin de que ellos no se esperaran a que Pablo llegara, ellos dicen que se ofrecieron. Ellos tuvieron la decisión para ofrecer esta ofrenda. Entonces, el apóstol Pablo lo único que necesitaba es ir a recogerla para poderla llevar a donde la habían decidido llevar. Por eso habla de que prefiere que no se esperen a que él llegue. Entonces, mejor vayan apartándolo, vayan guardándolo, pongan aparte algo para que cuando yo llegue no se recojan. Entonces, ay, se nos olvidó, y anda a última hora nada más alguien saca del bolsillo y lo trata de dar así como para, pues no me preví, y pues ahí está, aunque no era lo que yo esperaba dar. Él está siendo claro con esta situación, y fue una emergencia. Vamos a entender
el suceso pues que tenemos más reciente de las lluvias y las inundaciones en Tabasco. Yo digo Tabasco porque creo que es la población, el estado donde más población ha sido dañada en este sentido, aunque sé que hay otras regiones también, pero parece que es el que más se ha dañado. Y que se hubiera pedido, vamos a imaginar que se hubiera pedido acá en Getsemaní que se diera ayuda para allá. Y alguien de la convención, de hecho creo que sí se está pidiendo apoyo y si hay una cuenta por ahí, pero que vinieran y dijeran, hermanos de Getsemaní, ya llegamos para que nos den lo que nos habían dicho que nos iban a, que sí podían dar, que sí querían dar para Getsemaní. Digo, para los damnificados de allá. Los hermanos que viven allá están dañados. Y que la iglesia dijera, pues no nos prohibimos, a ver, entonces denle por lo menos 10 pesos que están allí. O sea, algo así, ¿no? Denle por lo menos 10 pesos, ¿no? No, espérenme. Esto está necesitando tener previsión. Prepárense y prepárense con conciencia, no sea algo que de pronto nada más ahí de los agarre desprevenidos. Sí quería dar, pero como cuando uno llega a una persona y toca la puerta y quiere un taco y dices tú, pues sí hay un taco y le agarras lo primero que es. En cambio, si lo preparas y ya dices, si llegara a venir alguien así, yo ya sé que tengo esto para poderle ofrecer. Algo así es como se está desarrollando pues el contenido de este texto. Entonces, volviendo ya a nuestra reflexión dentro del manual, dice, ¿cuándo debo ofrendar? Pues no está mencionando que debo ofrendar en específico en ese día, sino que es muy claro que también ellos se reunían cada primer día de la semana. Si anteriormente estaban reunidos en el templo pues abierto todos los días y todos los días podían llegar allá, pero ellos se congregaban en sábados. Entonces algo que ya no hacían ellos en congregarse en los sábados, porque ya no se congregaban en las sinagogas tampoco, el templo era uno, las sinagogas eran como los grupos pequeños, en diferentes poblaciones, o sea, en la misma Judea habría diferentes poblaciones ahí, y harían sus propias sinagogas de acuerdo a la cantidad de prosélitos que había, de seguidores que había. Entonces ellos ya no se reunían tampoco en sábados, porque ellos ya eran una iglesia de Cristo. Entonces que empezaron a reunirse cada primer día de la semana. Entonces con ese contexto de reunirse cada primer día de la semana es con quien les decía, vayan apartándolo, vayan guardándolo. Vamos a pensar que ellos dijeron, este recipiente es para los donativos, así hacemos en Hetze, ¿no? Estos sobres son específicamente para este fin, estos sobres son para este otro fin. Entonces, algo parecido a eso. Entonces, cuando, según este contexto, es mejor ofrendar cuando haya una necesidad y apartar el dinero específicamente para eso. Dice aquí, por eso este texto lo puse así, miren, una crucecita grande, porque no significa una cosa con relación a la otra, no significa, dice que esto nos dice que es importante para la obra, etcétera. Entonces no está hablando de la obra dentro de la iglesia, porque eso es una cosa, dentro de la iglesia todavía no menciona una acción bíblicamente donde se pide que ese dinero sea específicamente para las necesidades dentro de la iglesia, sino específicamente se dio para los pobres de una población a otra población. Este es el texto, de eso nos está hablando. Entonces, aquí yo le puse un asterisco que respondo o amplifico un poco más acá como explicación, que en realidad cuando debo ofrendar a Dios como ayuda a los pobres, pues lo debo decir, ofrendar cuando haya una necesidad, pero debo decidirlo y planearlo cómo y cuándo. En este caso es lo que Pablo les está indicando. Planéenlo, decídanlo y cómo, cuando cada semana vayan planeando, y vayan guardando. ¿Cómo? Vayan guardando. ¿Cuándo? Cada semana. Eso es lo que Pablo está especificando. Eso es lo que realmente está aquí resaltando este texto. Ahora, todavía no está tocando, repito, el sostenimiento de la iglesia. Todavía no lo menciona allí. Vamos adelante.
Dice para reflexionar, lean la historia de la viuda que ayudó a Elías en Primero de Reyes 17 del 8 al 16. Para leer este texto preferí leerlo dentro del capítulo completo para no ir dando versículos cada uno a la vez. Y es conocida esta historia, yo creo que sí. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías, vino a Elías palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Lo primero que vamos a poder entender o ver en este pasaje es que Dios le dijo a Elías, ve a esta tierra y ella, esta mujer, te va a sostener. Cuando llega y está frente a esta mujer, él le dice, ve, porque Jehová ha dicho que no va a escasear. Ve y tráeme, porque Jehová ha dicho que no va a escasear. Lo que yo estoy viendo aquí y es lo que quiero resaltar, es lo que respondo yo aquí en la pregunta. Dice, ¿qué aprende usted de esta historia? Lo primero es que hay que creer a Dios. Hay que creer a Dios. Él dice, hay que creer. Él dice, hay que confiar en que Él es fiel. Y aprender de Dios que Él es fiel y cumple lo que promete. Eso es lo que yo estaría resaltando aquí. Dios lo promete, hay que creerle. Y es algo que ya en la práctica cuesta trabajo. Decimos que estaba escuchando la predicación del hermano Marcos Vidal, que fue invitado al Congreso de los Hermanos de la Iglesia Oreb de México, y hacía énfasis en lo concreto, lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto es abstracto es abstracto, está rara la forma. Es cuando decimos que creemos, solamente lo decimos, pero lo concreto es cuando lo ejecutamos, cuando lo llevamos a la práctica como un hecho, como una acción misma. Y eso es lo que yo digo que cuesta trabajo en lo concreto. El creer. Dice, ¿cree usted que vale la pena? Ay, hablo otra vez, otra cosa que no, por eso la tacho. Apoyar a la obra de Dios. Yo no quiero pensar en lo que significó para esta mujer. Porque no implicó sacrificio, puesto que decidió creerle a Dios. Decidió creerle a Dios, por lo tanto, no implicó un sacrificio que ella hizo. No se quedó sin comer esta mujer. Por lo tanto, no le voy a dar por este lado de que hubo sacrificio. Entonces, ¿cree usted que vale la pena apoyar la obra de Dios?
de una manera más amplia, no específica con este texto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que promete. Y eso es a lo que me refiero con aprender de Él, aprender que Él dice y Él cumple lo que Él dice. Entonces, porque Él es fiel. Si Él prometió que no nos iba a dejar, hay que creer en Él. Como vimos en el pasaje, que busquemos el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, hay que creerle. Y Él es fiel. Eso es lo que vale la pena creer. Y vale la pena invertir y ofrecer para la obra de Dios. Dice, ¿qué advertencia da Cristo a los que confían en sus riquezas? Esta es otra historia que creo que no lo este sí lo voy a leer versículo por versículo. Dice Lucas 12 del 16 al 21. Este sí lo tengo en la presentación, versículo por versículo. Vamos a leerlo. Dice ahí la colecta, Lucas 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ok, entonces esta historia nos da una enseñanza que encontramos aquí. ¿Qué es lo que dice? Advertencia de Cristo, pues que esta persona perderá el enfoque de lo espiritual y por lo tanto su relación con Dios. Eso es lo que yo le quise poner por el hecho de que se dedicó más a lo material y no a lo espiritual. Entonces perdió el enfoque de tomarle atención a lo espiritual y el estar en relación con Dios, preguntándole si está él involucrado, de acuerdo, o considera que lo que él tiene en mente puede ser lo que realmente sea importante, no lo sé. Empezar a buscar y preguntarle a Dios, yo digo ahí. Preguntarle a Dios si él ve, es parte de él. Otra expresión que me acuerdo que se me quedó grabada del hermano Marcos Vidal en la entrevista que le hacían, es un hermano que en realidad nos ha edificado tanto con sus alabanzas, su canto, sus composiciones. Entonces lo vemos y nos quedamos emocionados porque decimos, oh Señor, gracias por regalarnos de la bendición, del regalo que tú le has dado a este hermano para bendecirnos, gracias. Pero me acuerdo que él decía que una de las cosas que acá en México se usa mucho es el primero Dios. Que ellos dicen, bueno, si Dios quiere, hacemos esto, no. Y que nosotros acá en México decimos, primero Dios, voy a hacer esto. Entonces, si este hombre hubiera dicho, primero Dios, vamos a hacerlo, primero Dios, es decir, darle prioridad a que Él decida si sí o si no, pues entonces otra cosa sería. Y esa es la advertencia, que confiemos primero en Dios y veamos si primero Dios, si Él primero está, o sea, primero lo que Él diga. Eso es lo que dice ahí. Bien, vamos adelante. Les recuerdo, insisto, en que esta reflexión que estamos haciendo es la ofrenda con relación a una colecta para ayudar a los pobres. Ese texto, eso es lo que nos sitúa. Entonces no nos podemos salir de ahí. Entonces yo lo que hago es nada más recordarlo y lo estoy enfatizando aquí. La pregunta dice, ¿está bien ofrendar ayudando a los pobres solo cuando tengo dinero extra? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ayudar debe ser algo cotidiano, algo regular. Por eso el apóstol Pablo, cada primer día de la semana aparte. Fíjese que aquí sí me hizo a mí como dice, me cayó el 20,
de que yo sí tengo en mis planes aportar, ayudar a alguna necesidad. Pero para empezar, no tengo ni un cuándo, ni tampoco tengo un cuánto. Ni un cuándo, ni un cuánto. Mucho menos un a quién. Mucho menos un a quién. Entonces, algo que ya resolví hace unos días, es un cuánto. Y el cuánto ya tengo ahorita una posibilidad de un cuánto, pero algo de manera cotidiana no. Entonces este es mi aprendizaje y esta es la enseñanza que yo estoy recolectando en concreto de este pasaje y de esta parte de la lección, que necesito un cuándo, un cuánto, cada cuánto voy a apartar algo de dinero, independientemente de lo que es la ayuda a la sostenimiento de la iglesia. Es diferente, estoy hablando de la ayuda para los pobres y necesito hacer ese cálculo, pero yo soy muy matemática, yo soy muy de cuentas, 10%, 1%, 2%, etcétera. Yo soy muy de cuentas porque no me gusta comprometerme, porque siento muy feo que me comprometí y no lo pude cumplir. Porque me hace sentir incómoda. Y cuando me pasa eso, yo prefiero evitar que suceda y mejor me pongo concreta. Esto sí, y mi razonamiento está con mi corazón. Alineo mi corazón y mi razonamiento. Y eso es lo que yo sugiero que ustedes también hagan. Entonces, ahorita esa es mi tarea. Me tengo que sentar ya, a partir de ya. Cada cuánto voy a apartar y cuánto voy a apartar. Y el destino, eso es lo que hay que ver, porque el destino, ¿a dónde lo vamos a dar? Puede ser a la alforja, a la urna de la iglesia para que sea específicamente destinado a damnificados, a necesitados, muy independiente a lo que es el sostenimiento de la iglesia, porque eso es otra historia. Entonces, eso puede hacerse ahí, o por ejemplo a través de la convención, a través de alguien pero como parte de la iglesia. Este es el enfoque que sí quiero insistir. Yo como parte de la iglesia, que se pueda apoyar una obra determinada, un ministerio específico de necesidad específica. Ese sería el punto aquí. Entonces, esa es mi tarea, y también sería la que yo les estoy invitando pues también a tomar en cuenta. El punto 9 dice, ¿qué dice ese primero de los Corintios en cuanto a la suma que debo ofrendar? Esta parte ya la habíamos leído, pero me pareció necesario volverla a traer aquí. Ese texto específico dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja necesidad. Entonces aquí, si hay una ocasión que yo he prosperado más, por eso conviene hacerlo como porcentaje, un 1%, un 5%, un tanto por ciento, de cada 1000, de cada 100 que yo tenga, para que si hay más dinero que llega, entonces poder ofrecer también más dinero. Ahora sí que es como un presupuesto para todo lo que es un mes o una quincena, de acuerdo a como nos vengan pagando. Entonces aquí habla de, según haya prosperado, otro día no va a haber mucho, pero que no falte ese dinero que pueda yo aportar. De hecho, otra de las cosas que aprendí pues con las conferencias de los hermanos que están haciendo este congreso es que invitaron también a un vicepresidente de la Alianza Mundial Bautista, que es de Australia, y él está encargado de la ayuda humanitaria que se lleva a los diferentes pueblos a nivel mundial y las necesidades que se pueden suplir con el aporte de todos los cristianos bautistas, porque es la Alianza Mundial Bautista a nivel mundial, y atender necesidades a nivel mundial. Y este también sería otro buen destino de donde poder aportar. Entonces, sería hacer decisiones concretas sobre cuándo, dónde, a dónde y aportar.
Y como que les decía, confiar en que a través de esta iglesia o a través de esta organización, de esta alianza a la que pertenezco, a través de esta convención nacional, etcétera, confiar en que se va a usar, llevar hasta ese punto. En el pasaje que leíamos decía que los mismos hermanos eran los que iban a respaldar por carta quiénes iban a ser los mensajeros que llevaran ese dinero. Y Pablo iría si hace falta, que de hecho al final creo que sí fue, según el otro texto, que si fueron, en otros textos dice que sí fueron a llevarla él mismo también, a acompañarlos, pero los mismos hermanos de la iglesia iban a determinar quiénes irían y los iban a respaldar por carta. Eso es lo que ahí vimos. Entonces dice, según este texto, pues dice que este pasaje pues nos indica que la suma de dinero tiene relación con según cuánto haya prosperado. Según haya prosperado, según la versión Reina Valera, que es la que estoy usando, significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. El que recibe más da más, el que recibe menos da menos. Esta sería la parte relevante. Ok, ahora sí, esta es la parte donde empezamos a hablar del dinero que sí se aportaría dentro de la iglesia, dentro de la congregación a la que pertenecemos. Dice, en los tiempos del Antiguo Testamento el diezmo era una demanda en el Antiguo Testamento. Según Levíticos 27, del 30 al 32 nos hace la pregunta, ¿qué era el diezmo? Vamos a ese texto de Levítico. Dice Levítico 27:30, dice el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y esto me llamó la atención. Cada palabra que aquí menciona. Diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová. Y luego acá, diezmo de las vacas o de ovejas. Me imagino como que debió haber habido alguna especie de práctica de lo que pasa debajo de la vara, no sé exactamente qué quiso decir, no lo investigué, pero dice que todo el diezmo será consagrado, es dedicado, no es de nadie más, es dedicado para él, así que nada más lo único que hacen es separar lo que ya es de él. Entonces aquí, primero me llamó la atención la cuestión de la simiente, dice la simiente habla de la tierra, la simiente de la tierra o algo así menciona. A ver, vamos a checarlo bien para no confundirlo. Dice el diezmo de la tierra y la simiente de la tierra, es decir, lo que produce la tierra, ahí yo diría. Dice, simiente dice grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Está hablando de la cuestión de la siembra. Cosa que es causa u origen de otra, especialmente de un sentimiento o de una cosa inmaterial. Entonces sería algo que está y existe dentro, está existiendo dentro y hace germinar más de eso mismo, hace germinar más de eso mismo, eso es lo que así me parece. Entonces, lo traduje en un contexto mío, y me pareció que así es como tiene un poquito de sentido. Miren, diezmo de la tierra, o sea, las cosas que poseo, la propiedad que poseo, pues es la tierra, o a lo mejor la tierra es la que me hace producir para luego de ahí comer, como si yo fuera un campesino. Entonces yo trato de pensar que habla de la fuente de trabajo,
mi fuente de trabajo de donde yo estoy recibiendo el salario. Esa sería, por decir, la tierra. Y si pienso como alguien que está haciendo negocio, un inversionista o una persona que está emprendiendo un negocio, entonces entra la siguiente, dice, la simiente. Imaginemos que ya sembré y recibí un producto de mazorcas o yo no sé qué, y esos granitos, algunos de ellos me van a servir para que sean la semilla de la siguiente cosecha. Entonces yo agarro eso y lo voy a usar para reinvertirlo. En este caso, lo que recojo o ese porcentaje de cosas que recojo, pues para invertirlo. Entonces, aún de eso es el diezmo de eso que recogí para luego empezar a sembrar y producir lo siguiente. Ahora, eso es de la inversión que voy a usar para volver a producir. Y luego habla del diezmo del fruto, es decir, esas mazorcas que ya salieron y que yo voy a usar para luego comer, deben llevar su diezmo. O si ya me sacié y me quedó algo extra y lo voy a vender para sacar de ahí ganancia, entonces toda esa cantidad de fruto debe venir una décima parte. Entonces, habla de las vacas y de las ovejas. Entonces yo decía, bueno, las vacas y las ovejas, supongamos que el principal sostenimiento mío es las cuestiones de la siembra. Entonces las vacas y las ovejas ya no tienen que ver con mi primera necesidad, tienen que ver con bienes de otro tipo. A lo mejor posesiones, mis autos, mi tipo de casa, porque como ya el terreno es de mi trabajo, a lo mejor mi sustento de casa, mi techo, lo que serían mis bienes en general. Entonces, todo esto es un diezmo que necesita ser entregado al Señor. Entonces me quedé pensando, entonces la posesión que tengo de mi casa, si Dios me concede, yo la trato, quiero acabar lo más rápido posible de pagarla y yo cada que puedo abono. Entonces me quedo pensando, esta propiedad necesita de Dios, aunque se paga con lo que ya diezme, más bien de lo que ya está diezmado. Entonces digo, puede ser, no tengo otra situación pendiente, porque siento como que tengo un pendiente ahí, es que entonces no le he dado a Dios, entonces eso creo que ya como que me deja así tranquilo. Pero otros bienes en general, no sé, contenido, a lo mejor lo que tengo guardado, a lo mejor ese dinero que se queda guardado. Entonces ahí ya traté de entender que pues es, de donde quiera que lo vea, en realidad todo mi sustento, todo mi contenido, todo lo que poseo, debo tener contemplado que el décima parte pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Todo lo que dice en esa lista es importante que lo reflexionemos. Vámonos al manual. Entonces, ¿qué dice que es el diezmo? El diezmo dice que es 10 de cada 100. O sea, en este caso, 10 unidades, la décima parte de algo es el diezmo, o sea, el 10%. Dice, si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que está en Cristo debo dar como mínimo el 10%. Ahora se entiende que no hay límite, pues, en cuanto a que la necesidad existe actualmente para el sostenimiento de la casa, así como fue en el Antiguo Testamento. Está la casa de Dios y necesitan diferentes necesidades que ser suplidas, entonces al menos el 10% sí es importante que lo devolvamos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para que se lleven a cabo todas las funciones como iglesia. Entonces, esa sería, claramente sí, pues sí, debo como mínimo dar el 10%, porque eso es de Dios. Pero lo otro que hemos venido hablando de la ofrenda a los necesitados, eso es un asunto mío para, ayudar como parte de mi buena voluntad, de mi generosidad,
Eso sería otra historia, pues otra cosa. Entonces, si yo quiero pensar que no es que el 10%, ¿cómo le voy a dar? Tengo 1,000 pesos, ¿cómo le voy a dar esto ay, es mucho dinero, es que es mucho dinero? Es que no, yo prefiero usarlo para esto otro, y cuando menos piense ya no alcancé a pagar aquella otra deuda y así, ¿no? Ok, yo diría, vámonos más nuevo testamentarios, más del Nuevo Testamento, y entonces me encuentro yo con Hechos 2 del 44 al 47. Vamos a ver qué dice Hechos 2 del 44 al 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí no dice un 10%, dice vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían para la necesidad que cada persona tenía. Entonces no estamos hablando del 10%, en el Nuevo Testamento era el 100%, y si en el versículo que estamos leyendo decía que no dice quién lo hacía, pero era una actitud común de los que eran parte de la iglesia, porque precisamente en el último versículo habla de que cada día el Señor añadía a la iglesia, entonces esto se daba en la iglesia, en los que se estaban ya conformando como iglesia. Adelantito de este pasaje habla de Bernabé, que Bernabé dice que vendió su terreno, su propiedad, y la puso a los pies de los apóstoles. Y luego llegó a ya lo habíamos visto también en otra cita, me acuerdo que lo habíamos visto que lo estaba recién viendo en una meditación que estaba por ahí trabajando, en donde poníamos como ejemplo la cuestión de todo aquello que se ofrece a Dios. En este caso, ellos vieron que Bernabé lo hizo, y Zafira, ya se me fue ahorita el nombre, se me fue ahorita el nombre del varón, pero esta pareja decide vender también su propia propiedad y no dar todo el 100%, nada más una parte, pero no se trataba de que no di el 100%, el problema fue que dijo que era el 100% cuando en realidad no era. Entonces ahí fue una mentira, y esa mentira pues lógicamente no la estaba dando a los apóstoles, sino porque la estaba ofreciendo al Señor, a la iglesia del Señor. Entonces el problema fue que estaba mintiendo al Espíritu Santo, y eso se lo detalla así textualmente. Entonces, si quisiéramos ver, bueno, no quiero pensar en el 10%, además eso es Antiguo Testamento, bueno, entonces vengámonos al Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento qué es lo que maneja? El 100% para suplir la necesidad de cada uno. Entonces, quiero pensar que si aplicamos el Nuevo Testamento y vemos que necesitamos, vamos pensando, la misión del húmedo necesita construir una segunda planta para reunirse. Entonces quiere decir que una persona que tiene la capacidad para apoyar esta obra, pues entonces esta sería la aplicación. Tengo una propiedad para suplir esa necesidad, tengo la capacidad de hacerlo, entonces voy a venderla para poder yo hacerme cargo de esa necesidad. Entonces, si se fijan, es un enfoque como que ahora sí que por eso hace, como dice, se queda calladito uno, porque como que le va mejor si no habla. ¿Qué sería en todo caso? Como mínimo, al menos da tu 10% tranquilamente. Da tu 10% tranquilamente y decir, Señor, yo sé que tú eres fiel, esto es mi 10%, así como la mujer primero le dio la torta
a Elías y con el resto logró vivir por toda la sequía que se estaba iniciando. Y cuando se terminó la sequía, exactamente en el mismo tiempo, fue oportuno, se terminó también la provisión que Dios le tenía allí. Entonces, es cuestión de confiar, de creer y confiar en Él. ¿Vamos adelante? Ok, dice ahí, ¿con qué actitud debo ofrendar? Otra vez volvemos, ¿por qué? Porque me está situando a 2 Corintios 9:6. Otra vez volvemos a la ofrenda para ayudar a los pobres. Desde ahí es de donde se está aplicando este texto y ese contexto está dándonos ese enfoque. 2 Corintios 9:6 nos dice que por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, esta sería nuestra aplicación en este texto que dice que según este pasaje, mi ofrenda es una inversión, yo no diría para la obra de Dios porque no está hablando del sostenimiento directo en la iglesia, pero sí está hablando de las necesidades que yo veo dentro de mi propia, a lo mejor mi propia congregación. Si yo puedo ver hermanos dentro de mi propia congregación que no tienen lo suficiente y que a mí se me facilita poderles ofrendar para un fin que les ayude de alguna manera, entonces ahí sí lo creo, pero ¿cómo decirlo? No directamente para el sostenimiento de la iglesia, sino para ese fin específico, ese sería así aclarar el enfoque. Sí, porque cuando uno abona a la urna general, pues se va para lo administrativo, para lo del mantenimiento y todo eso, entonces no está siendo en realidad aportado para los pobres, está aportado para otro fin, ¿sí? ¿Me explico? Entonces dice, por lo tanto, hablando para invertir en la obra de ayuda a los pobres, dice, por lo tanto, debe darse generosamente. O sea que si yo puedo dar 100 en lugar de 60, por decirlo así, o 120 en lugar de 100, entonces es mejor dar ese 120, ¿ok? Dice, aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Aquí no me gusta lo de se sacrificaron, aunque aquí habla de que no tenían todas las mejores condiciones. Vamos a leerlo. En 2 Corintios 8, del 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta parte aquí lo que nos hace con claridad, déjenme ver, sí tengo un poquito más, dice pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hasta ahí lo extendí. Entonces yo no veo sacrificio en este sentido de que se hayan, vuelvo otra vez a pensar en cuando digo sacrificio, pienso que es un dolor y un sufrimiento que están directamente llevándose a cabo en su propio cuerpo, por decirlo así. Entonces yo no veo tanto esto, más bien yo veo como que un anhelo en donde otra vez vuelvo a aplicar que es negarse a sí mismos para que sea primero alguien más, pero yo no lo califico como sacrificio, no me convence la frase sacrificar. Entonces yo le pongo aquí, tampoco me convence, miren, ahí estaba el versículo 4 que se me pasó, que sea como una responsabilidad, porque nadie tiene responsabilidad así como ley. Sigo insistiendo que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y bajo lo que me mueve
el Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, esa es la acción que yo veo con los de esta región de Corintio. De los de Macedonia, dice ahí, pues eran pobres. No lo investigué, la verdad, pero estoy entendiendo como que Corinto era parte de la región de Macedonia. Y en este versículo se está mencionando porque ellos así lo estaban llevando a cabo. Pero lo que yo veo, pues, volviendo que no es lo relevante si eso no es de esa región, lo relevante es que ellos muestran un agrado y lo ven como un privilegio, porque así lo describe Pablo en el versículo 4, dice que querían sentir el privilegio de hacer, de apoyar a ellos, a los pobres, no en sí a la obra, sino a los pobres en realidad. Es que yo sí creo que es diferente apoyar a la obra porque estoy pensando en las necesidades directas de la congregación, materiales, cosas así de ese tipo que no tienen que ver con una ayuda directa al pobre. Sí, no veo que tengan la misma razón, ¿no? Que de hecho no hay ningún otro texto así, no hay textos que hablen exactamente del sostenimiento de la iglesia con esta misma manera, más que eso que veíamos ahí, de hecho, en Hechos, no se ve uno. Entonces por eso no quiero declarar directo con esto, más bien tal como lo dice, hacia los pobres, dice que no es solo para gente adinerada, bueno, el privilegio, el agrado, el gusto, el sentirse gozoso de ayudar, no solo es para la gente adinerada. Entonces, aquí fíjense bien, me llama la atención porque si queremos pensar en la ofrenda para el servicio de Dios, entonces encontré otra base bíblica que podemos entender que sería como más ad hoc, como dicen ahí comúnmente esa frase, más ad hoc con el asunto de ofrendar a la iglesia. Y este texto lo encontré en Lucas. De hecho, es el pasaje de Lucas. Es el Señor Jesús el que está, se está mencionando aquí en este pasaje. Dice, levantando los ojos, está hablando el Señor Jesús, dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una mujer muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, vean, por eso lo resalté, de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí otra vez vuelvo a resaltar, esta era la arca para dentro del templo, estaban en el templo, los ricos echaban dinero de lo que les sobraba. Entonces, la diferencia de lo que el Señor Jesucristo está viendo aquí es que esta mujer pobre echó muy poquito dinero, pero en realidad significaba el 100% de lo que en realidad poseía. Volvemos otra vez a insistir, queremos hacer a un lado el Antiguo Testamento y ya somos cristocéntricos y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Bueno, pues otra vez volvemos a que ahí habla del dar el 100%, no todo el sustento. Y habla de la obra y de las ofrendas de Dios. Entonces esto yo sí lo ubicaría más directamente al sostenimiento de la iglesia, al sostenimiento del trabajo y de las necesidades que se llevan a cabo, del mantenimiento de este pasaje me parece como que está más ad hoc que con lo que estábamos viendo en los otros que nos están presentando. Ok, volvemos. Entonces, ¿qué es en Lucas 21 del 1 al 4? Pues ella dio todo su sustento, es decir, dio el 100%. Según 2 Corintios 9:7, es decir, el siguiente versículo del pasaje que estamos estudiando, dice, se debe ofrendar ¿cómo? Vamos a leer ese texto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Ese texto lo conocemos porque muchas congregaciones lo usan para el momento de las ofrendas, que en realidad no se aplica a la ofrenda a Dios o la ofrenda de Dios. Se aplica la dádiva a los pobres, la dádiva a la ofrenda a los pobres, porque esto está situado en el contexto de ofrendar a los pobres. Dice, se debe dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, ¿de qué debemos cuidarnos? Este es otro texto, pero lo que sí quiero insistir aquí es que este texto habla de hacer una decisión. Yo me propuse que iba a ser 10 pesos para esto, pues esa es mi propuesta. Pero no debo sentirme triste, ay, es que yo ya me iba a comprar una bolsa, me iba a comprar unos zapatos y ahora ya no voy a poder. Eso ya me entristecería. O no, es que necesito porque, por ejemplo, yo me siento mal. Esa necesidad de que me siento mal, no la quiero sentir, y la necesidad es que para no sentir mejor lo hago. Tampoco es como debe funcionar. No, me lo propuse, estoy decidida, estoy comprometida, pero positivamente. Entonces, cuando haya ya el momento de entregar, aquí está listo para ir, porque para eso lo aparté. Es más, hasta estoy ansiosa de que ya pronto lo entregue, porque se siente como que está nomás ahí estancado nada más sin usarse, sin darle un fin. Entonces, así como que hay que agarrar bien y decir, esto va, y mientras más pronto, más productivo resulta, ¿no? Ok, vámonos a la pregunta 15. Dice aquí, ¿de qué debemos cuidarnos al ofrendar? Decía aquí, pero le tuve que cambiar al dar limosna, porque este es otro tipo de acción. Y eso ya lo habíamos visto en una de las lecciones del volumen 1. En Mateo 6 dice ahí, versículos 1 y 2, vamos a ser del 1 al 4, pero vamos a ver qué dice ese texto para recordarlo, para recordar ese texto. Dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, bueno, lo voy a dejar eso en pausa, me voy a quedar con esos dos. Aquí lo primero que vamos a entender es que los judíos consideraban un acto de piedad dar limosna. Dar limosna es decir, entregar el dinero a una persona bien pobre, bien necesitada. Pero era como una de las evidencias, porque eran 3, y era una de las evidencias que ellos decían, con esto yo demuestro que es justicia, porque era una de las maneras de seguir la ley. Era una de las maneras de cumplir la ley, entregando sus limosnas. Entonces para ellos era necesario que se viera eso para poder decir, palomita, ya lo tengo, luego me falta o no me falta. Entonces esta es la primera condición, pero el Señor Jesús hace claro que no es así como se va a mostrar la justicia que ya está obrando en mi vida. Esta no va a ser la manera de hacerlo, porque si realmente tú quieres hacer esto de entregar limosnas, debes de evitar que alguien te vea y te alabe por eso. Porque en el caso de los judíos, si lo que querían era que se les reconociera esto, bueno, ya lograron que se les reconociera y eso es su recompensa, que se les reconozca. Entonces, yendo al manual, estamos hablando de dar limosna. Entonces, ¿qué debemos, ahora sí que, de qué debemos cuidarnos al dar limosna? Debemos cuidarnos
de parecer justos, nada más para ser reconocidos, nada más así como para aparentar, para que se nos alabe. Esa sería la parte que tenemos que evitar. Si vamos a dar, evitar que sea como nuestra necesidad de ser reconocidos y alabados. No decir lo que queremos hacer, simplemente llevarlo a cabo de una manera discreta, de una manera como personalizada, por decirlo así. Simplemente lo que hemos venido trabajando y lo vamos a ver en internet, o lo estamos viendo o estableciendo internet, ahora sí que no sea para vanagloriarnos de eso, ¿no? Ese es el punto aquí. Ahora sí, el versículo 3 y 4, vamos a revisarlo. Dice ahí, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que vea en lo secreto te recompensará en público. Ese no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, no significa que nomás metas la mano a la bolsa y saques lo primero que salga, y que ni veas cuánto es. No está enfocándose en ese sentido. El concepto de no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha es no darle un límite, no darle un juicio, no darle una aprobación a eso, sino ser liberal en lo que puedas entregar. Ser liberal en lo que puedas entregar. Ese es el enfoque que en realidad está dando este texto. Por lo tanto, aquí es como lo vamos a mencionar. ¿Cómo se debe dar esa limosna a las personas que lo necesitan? Debe ser con liberalidad, sin escatimar. El diezmo es el diezmo, lo que yo vaya a aportar para las necesidades de la iglesia son las necesidades de la iglesia, pero la cuestión de limosnas tiene que ver con aquello que yo de manera personal quiero ofrecer a alguien que yo veo con una necesidad. Ese es el punto directo aquí. Y que no sea con límite, que no sea con supervisión de mi parte. Entonces, imaginemos que tengo una cajita donde pongo un dinero que quede por ahí, lo que quizá. Entonces, ni siquiera idea tengo cuánto es, ni siquiera tengo. Entonces, no limitarme a eso. ¿Sabe qué? Llegó la persona, yo le doy todo esto. Y ni siquiera supe cuánto es ni nada. Es algo así como, no me voy a poner a contar el peso que le voy a dar. O algo así, ¿no? En este sentido es como entiendo que es, no te vas a poner a que no sepa pero está hablando de tu limosna a personas necesitadas, a personas con necesidad. Esto es algo que hay que insistir. Seguimos. Dice las bendiciones de ofrendar. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad? Insisto, no es sacrificado, es sentir en agrado y deseo independientemente de si tengo o no tengo mucho. Entonces, dar con generosidad y dar con el deseo de dar, independientemente de sí o no, es la mujer que tenía 2 nada más y no tenía más, ella deseaba dar. Y a lo mejor se le proveyó de otra manera porque Dios es fiel, pero no lo veo como que la persona debe de implicar sacrificarse para. Siento como que se cuenta como obra buena. En ese sentido me inquieta de que no se quede esa palabra allí. Mejor la descartamos. Entonces, insisto, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de las bendiciones para ofrendar a Dios con generosidad, con agrado, con deseo? Vamos otra vez al mismo texto, pero vean cómo no lo citan dentro de un contexto más adecuado. Está citado dentro del contexto de dar a los pobres, Entonces, dar a los pobres con deseo de dar
Entonces vamos checando, es el mismo texto que ya habíamos visto acá hace rato, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces aquí lo que sí creo que vamos a poder entender en este pasaje es que en la medida en que entreguemos nosotros algo, así es que recibiremos. Esa palabra de siembra que les puse aquí me hace recordar que yo tenía un propósito, creo que sí se los comenté en alguna otra de las lecciones, de que yo pudiera sembrar un árbol a partir del árbol que tenemos en la casa de mis papás, en el patio y en la casa de mis papás. Entonces quise usar las semillas de unos limones y empecé a hacerlo de los algodoncitos con el agüita y eso, y pues la verdad no más como que se echaron a perder las semillas y se juntaron de 1000 colores y todo esto, y no logré esto. Y en otro momento, cuando platicaba con una de mis tías de parte de mi mamá, ahora con el fallecimiento de mi mamá, hablábamos de que cómo le puedo hacer para sembrar ese árbol, y mi tía decía, agarra el puñito de semillas de los limones, de las semillas de los limones, y ponlo en la maceta. Agarra el puñito, el puño, y échale y cuídalo. Si lo haces así, al menos alguna posibilidad va a nacer. Entonces yo me quedé con relación a lo que yo venía haciendo, de ponía como una y una y una y una y una, y pues lógicamente que no iba a tener, porque pues yo no sé de eso de siempre, pues, pero tenía el deseo. Entonces con esto que me dice mi tía, estoy pensando en lo escaso que fui, en la escasa que fui para tratar de hacer que eso prendiera, y en lo generosa que ella me pedía que lo hiciera para que al menos una prendiera, una semillita prendiera, ponerle ahí toda la semillita. Entonces, en ese sentido digo, vaya, dar generosamente va a dar fruto generoso también. Al menos ahí va a quedar de todo lo que pudo, al menos alguno. En cambio, si doy poquito, pues nada se va a lograr. Sí me quedó un ejemplo bien bonito ahí con lo de las semillitas, ¿verdad? Ejemplo para mí, claro, ¿eh? Ok, vamos a Hechos. Hechos 20:35, que es otra de las que dice bendiciones de poder dar. Hechos 20:35. Creo que tomé otra parte de ahí, desde el 33. Dice, ni plato, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, está hablando Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No sé si se están dando cuenta que la mayoría de los textos que hablan de dar tienen que ver con dar a los que necesitan ayuda económicamente. Entonces, quiere decir que desde la época del Señor Jesucristo existieron personas con mucha necesidad. Hoy en día existen personas con mucha necesidad. Y nosotros tenemos entonces esta reflexión, nos hace ver que estos textos que simplemente hay que voltear ahora a verlos a ellos. Voltear ahora a verlos a ellos. Estamos hablando de personas que no necesariamente están dentro de nuestra congregación. Eso es lo que sí estoy entendiendo en estos pasajes, que no necesariamente están. Y el Señor Jesucristo lo experimentó. Y sé que lo experimentó porque Él mismo lo llevó a cabo. Dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué creo yo que es de más bendición? Bueno, volviendo a la primera pregunta, dice en el Hechos 20:35, trabajar para ayudar a los necesitados es una bendición. El poder trabajar vamos ayudándole a estas personas. ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? Porque yo sé que el Señor Jesucristo lo dijo, y porque Él mismo lo vivió, porque Él mismo dio su vida para nosotros, dio su vida y entregó. Y eso habla en otros pasajes, dice que con el gozo puesto delante de Él se entregó y se ofreció a sí mismo en la cruz.
Entonces él sabía de lo que estaba hablando cuando dijo es más bienaventurado dar que recibir. Para seguir reflexionando, dice para calcular. Aquí en para calcular dice cuántas son mis entradas mensuales. Yo le puse algo simbólico. ¿Cuánto es el 10% de mis entradas? Pues desde 1,000 pesos serían 100 pesos. Esto es el 10%, es 10 unidades para cada 100 que tengo. Fíjense bien, antes de poder avanzar, quiero mostrarles una reflexión que me la compartió un pastor, un hermano pastor en una predicación o en conferencia, no recuerdo, creo que fue predicación. Y desde que ya me estoy acordando, creo que fue en una sobremesa. Se me hace que fue una conferencia o sobremesa en una congregación diferente y que ni uno ni el otro éramos de esa congregación. No me acuerdo con exactitud, pero miren. En mis talones, yo soy maestra en secundaria, y en mis talones de cheque o mis talones de nómina, que así nos dicen, aparecen unos conceptos que se llaman percepciones, hay otro que dice deducciones y hay otro que dice neto. Durante muchos años, yo estuve tomando como base si mis percepciones eran 1,000, y más o menos he sacado así como que cálculos de que me descuentan como el 40% por una cosa, por otra, me descuentan a mí el 40% de todo mi dinero. En realidad me quedan como 600 pesos. Y todo el tiempo yo di mi diezmo de 100 pesos, de 600 pesos, que serían 60. Pero en realidad la reflexión que hacía con el pastor es que en realidad de todas mis entradas es de donde el diezmo le pertenece a Dios, no de lo neto que ya pagué acá o que ya me descontaron, no es de lo neto. Entonces, yo cuando yo me di cuenta pues de esta situación, yo me sentí culpable, o sea, me sentía en deuda, no más que culpable, me sentí en deuda con el Señor y pues yo hablé con Dios. Le dije, Señor, lo que ya pasó, pues ya, ¿qué puedo hacer? Ya no lo puedo resolver. Pero a partir de este momento me quiero comprometer contigo de que mis percepciones mi diezmo lo voy a dar de mis percepciones al 100% y no de mi neto, de la cantidad neto. Entonces, ¿se fijan qué diferencia hay? Estos 40 pesos que se van con mis deducciones, se los estoy dando al Señor en realidad, porque en realidad esto es la percepción del 100%. Entonces, con este aprendizaje que yo tuve y ahora se los comparto, es que seamos honestos con el Señor. Seamos honestos con el Señor, y si yo recibo 1,000 pesos en mi quincena, mi semana, 1,000 pesos, de esos 1,000 pesos es de lo que le debo dar el diezmo al Señor. Y no de los descuentos, porque entonces le estoy haciendo pagar a Él parte de mis descuentos. Parte de mis descuentos aquí, es decir, 40 pesos que eran de Él, se los llevaron por mi culpa, por mi causa. Y entonces no es Él el encargado de pagar mis compromisos. Entonces, del 90%, desde estos 900 pesos, yo debo de hacerme cargo de esto, de mis deducciones que están acá. Y eso es uno de los aprendizajes que yo tuve aquí. Ok, entonces, esto sería el aprendizaje y el que les trato de aportar con este aprendizaje que tuve, pues. Dice, mi iglesia debe ser la primera en recibir mi apoyo económico, porque es allí donde recibo enseñanza, apoyo y cuidado espiritual. Con la ayuda de Dios me propongo ofrendar a mi iglesia la suma estábamos hablando que si yo recibo por quincena 1,000 pesos, es simbólico, yo sé, recibo 1,000 pesos, entonces serían por mes 200 pesos. Si fuera por semana serían 50 pesos. Hay gastos de la iglesia que sí son cada semana. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta que para no hacerme bolas,
cada quincena lo recibo, cada quincena mejor lo entrego. Pero ahora resulta que con esta pandemia no me entregan mis cheques en el momento en que, ni tampoco yo estoy interesada en que me los entreguen porque estamos hablando de salir y tener contacto fuera cada quincena. Entonces ahora resulta que nos los están entregando cada mes. Entonces estoy proponiéndome que no pase de cada mes hacer ponerme al corriente con mi deuda con el Señor, porque es nada más devolver lo que le pertenece. Ok, para crecer, dice 1 Corintios 15-16, son los capítulos que faltan de Corintios, y completar la semana con el Salmo 12 al 16, un capítulo por día, y para memorizar 2 Corintios 9-6. Pero yo os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pues esto es todo por hoy, vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque en esta lección nos has dado la oportunidad de vernos como dadores alegres, Padre, con la oportunidad de agradarnos para compartir de lo que tú nos das, no solo para devolverte a ti lo que es tuyo, también para apoyar las necesidades de nuestra iglesia, Padre. Somos parte de este grupo, cuerpo tuyo. Gracias, Padre, porque podemos entender que es una necesidad de poder sostener nuestra iglesia a la que pertenecemos, de la que somos parte, Padre. Pero también, Padre, gracias porque nos permites entender que hay personas a nuestro alrededor que necesitan de nuestra atención para proveer algún apoyo, alguna ayuda económica, Padre, para sobre todo en este tiempo de pandemia que les ha quitado trabajo a muchas personas. Nuestra petición es que nos des sabiduría, que mantengas nuestra mente, nuestra vista, nuestra atención en los lugares donde sí haya esa necesidad, y nos des el gozo de poder ofrecer ese apoyo económico. Ayúdanos a hacer buen cálculo económico para que nuestras finanzas puedan ser organizadas con sabiduría, y que seamos atinados todos en ofrecer el porcentaje que realmente sea no agravante, no obligado, que no nos haga sentir la tristeza de que ya se me fue algo y que me siento obligada. No permitas que eso suceda. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, Padre, en que sí podemos hacer ese esfuerzo, esa atención para dar a los que realmente necesitan, Padre. Y permítenos entender que es una manera de mostrar el amor que tú has puesto en nuestro corazón, y sentirnos contentos, Padre, de que estamos extendiendo ese amor que recibimos de ti. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros estorbos. Ayúdanos a poder reconocer inmediatamente el error y la falla, Padre. Y permítenos sentir el amor por nuestros semejantes, nuestros familiares, aquellos a los que de alguna manera estamos fallándoles, lastimándoles o afectándoles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.